Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es importancia del acompañamiento emocional durante el proceso terapéutico en las personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinaroz de España. La agresividad en las personas con autismo suele ser común, sobre todo si carecen de la comunicación verbal. Puede surgir en un intento de proteger su seguridad, su felicidad o bienestar. Esto puede convertirse en un problema grave cuando es una conducta repetitiva y sin control. Es un riesgo o peligro potencial tanto para la persona con autismo como para otros a su alrededor. Cuando existe una hostilidad verbal y hablamos de rabietas, mordidas, gritos, llantos, agresividad a terceros o autoagresión, esto puede tener diversas causas, como el deseo de llamar la atención, cambios en la rutina que no aceptan, no conseguir algo que quieren por imitación, como respuesta a una frustración, como consecuencia a la presión de grupo, sentimiento de abandono e incluso dolor, reacción a un ruido, un contacto físico o malestar fisiológico. La agresividad en niños con TEA puede ser un gran desafío para padres y cuidadores, pero también puede ser una señal de que el niño está experimentando dificultades y necesita ayuda. De hecho, si una persona con autismo muestra agresividad, significa que algo interno o ambiental no está adecuadamente ajustado. Es importante saber que si esto no es tratado sin un buen acompañamiento terapéutico, puede desencadenar en episodios terribles, como esta pequeña historia que sucedió en Estados Unidos, de un adolescente con autismo dejó en terapia intensiva a su madre y la muerte tocó su puerta. Si esta carta fue abierta y está siendo leída, es porque he sido gravemente herida o asesinada por mi hijo Sky Walker. Amo a Sky con toda mi alma y mi corazón y no creo que me haya herido a propósito. Intenté por todos los medios conseguir ayuda para él y poner fin al patrón de violencia que se desató en este hogar. Creo que mis esfuerzos no alcanzaron. Es culpa mía, no de Sky. Mucha gente conoce la violencia y muchos fueron testigos de ella. Todos le fallamos a Sky. No quiero que se le castigue por actos de los que no es responsable. Oficiales de Ohio recibieron un aviso preocupante del trabajo de la prestigiosa profesora de la Universidad de Kent State. Se había ausentado por primera vez en 3 décadas y esto bastó para un mal presagio que más tarde se cumpliría. La mañana del 29 de enero de 2009 encontraron en el suelo a Trudy, haciendo esfuerzos por respirar mientras la rodeaba un charco de sangre. Sus ojos inflamados y heridas en el rostro eran difíciles de ver. Había recibido una paliza terrible y las huellas de sangre llevaban al sótano donde se refugiaba su hijo Sky Walker. La pubertad golpeó duro al pequeño gigante, que empezaba a crecer en tamaño y fuerza. Mordidas, puñetazos y patadas habían empeorado tanto que Trudy recuerda las vibraciones en su espalda mientras su hijo del otro lado trataba de tirar la puerta abajo. A pesar de los escondites en su hogar que elegía para calmar los ánimos agitados de Sky,
Un armario parecía ser mejor que unas manos anchas aterrizando en su cuerpo sin aviso. Las mismas que pocos años antes habían acariciado sus hombros y mejillas con una paciencia amorosa. Skywalker fue acusado con 2 cargos de asesinato, pero la sentencia no tuvo efecto porque su discapacidad intelectual le hacía luchar en comprender el resultado de la vida que había arrebatado, y fue trasladado a una residencia con cuidados para los estallidos de agresión que en otros con autismo severo como él eran rutina para el personal de seguridad. Bill, su tío, a menudo se pregunta si Sky sabe por qué su madre, como por arte de magia, desapareció de un momento a otro, sin más. Quienes están cerca de él están seguros que las penas lo atormentan cuando su voz quebrada repite: Sky lamenta pegar a mamá. El sufrimiento hace eco de ese día que cambió la vida para ambos. Y bueno, para hablar de este tema, hemos invitado a Giovanna Medina. Ella es madre de un niño con TEA, psicóloga clínica y máster en terapia familiar, directora de Psiconova y PsicoKick. Ella da consultas privadas a niños, adolescentes y familias con miembros con trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, depresión, ansiedad. Tiene experiencia como docente universitaria en UNEMI, la Universidad Laica, la de Guayaquil. Actualmente está en la Facultad de Filosofía. Tiene certificaciones en los últimos años en TEACH, en cursos de análisis aplicado a la conducta, ABA en España, y en el modelo de coaching para padres, Jasper, terapia enfocada en el juego, bases de estimulación temprana y rehabilitación pediátrica. Tiene un diplomado por la Flaxo en necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastorno del espectro autista, certificada en disciplina positiva en familia, certificada en disciplina positiva en primera infancia, y tiene una maestría de atención y desarrollo infantil en la UNIR. Giovanna, bienvenida al programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Siempre es bueno volver a vernos y hablar de temas que son súper importantes para nosotros. Este tema que me propusieron, pues no, en esta semana, pues ya cuando yo leí pues el link de la carta de Trudy, la mamá de Sky, bueno, es un tema súper importante y yo creo que es de mucha reflexión para todas nosotras como madres, ¿no? Porque de una u otra manera la principal cuidadora siempre va a ser la mamá. Y yo también me ponía como que a cuestionar un poco todo lo que hacemos por nuestros hijos, este amor que les tenemos tan infinito como cualquier madre, pero que también siento que a veces nos puede cegar a ver que hay condiciones y situaciones que ya van mucho más allá que el TEA, ¿ya? Y yo creo que en esto es súper importante que el equipo interdisciplinario tenga esa calidez de poder explicarle a los padres de familia, en especial cuando los chicos, si son pequeños y desde pequeños van presentando cierta situación donde por estas situaciones de falta de funciones ejecutivas, es decir, del funcionamiento adecuado de funciones ejecutivas, de la inhibición, y obviamente, como tú mencionabas, al no tener un lenguaje, digamos, tan funcional y pragmático y de comprensión, si vemos que ya nuestros hijos de una otra manera en sus reacciones pues se pegan o nosotros también salimos, digamos, un poco lastimados, no hay que tomarlo simplemente como que, mira, lo que pasa es que es parte del autismo, ¿no? Yo en algunas de las certificaciones, más que todo en Teach, recuerdo que una de las doctoras decía que siempre debemos de diferenciar cuándo es autismo y cuándo ya no es habilidad. Tienes el diagnóstico de un TEA, puedes tener otro diagnóstico que va de la mano con el TEA, ¿no? Y eso es lo que los padres también tienen como que entender y tienen que ir viendo. Y siento que a veces el amor nos ciega, ¿no? No, sí, él me pega, pero es porque se descontrola, ¿ya? Pero hay cuestiones que como él no entiende, va a ir mucho más allá
y como yo digo, ya cuando nuestros hijos van creciendo, nos van ganando en fuerza. Y en especial en estos episodios que son tan fuertes, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una reflexión de ir viendo este cambio, ¿no? La semana pasada justo estuve en una certificación en Mindfulness con un doctor, Christopher Miller, y él hablaba mucho sobre este tema del manejo de las emociones y bueno, es una técnica que uno le puede enseñar a los chicos desde pequeños para gestionar las emociones y hablaba muchísimo sobre cómo se podrían dar cambios y que los padres debemos de entender cómo funciona el cerebro, que tenemos que ir viendo todos estos elementos, que hay muchas situaciones dentro del espectro con un adecuado apoyo emocional que no se conductual. Es súper fuerte, necesitamos un poquito más allá, ¿no? Y aquí es donde también creo que vienen muchos patrones de creencias de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ya cuando tenemos un caso así, no simplemente vamos a trabajar desde la psicoterapia como tal o desde la terapia que tú como padre has escogido. Necesitamos también la parte clínica, necesitamos una psicóloga clínica que nos ayude en este proceso y necesitamos un psiquiatra. Y aquí no podemos manejarnos con el neuropediatra. Ya, porque el psiquiatra es la persona que maneja trastornos de comportamiento, trastornos mentales y como les digo, puede haber una comorbilidad. Entonces, a veces como padres también viene, y bueno, aquí vienen creencias, uno no va a medicar por medicar a un chico, pero si ya nosotros al entender cómo funciona el cerebro y sabemos que los chicos con TEA, a nivel de sus funciones ejecutivas, a nivel de teoría de la mente, ellos no entienden, no va a haber manera que ellos se vayan a controlar. Eso es lo importante que debemos de saber. Ellos no tienen inhibición. Y quizás si trabajamos desde pequeños, ellos logren ciertas cosas, pero no todos los casos, porque como tú decías al inicio de la introducción, hay factores ambientales, hay factores biológicos, fisiológicos propios del ser humano, que por más de que tú des terapia, va mucho más allá de lo que podemos controlar. Entonces aquí hay que ver varias opciones, pero creo que lo primero es que como padres tenemos que estar claros y que no nos cegue el amor de que cuando tenemos estas características, pues hay que hacer una prevención. Porque nuestro hijo nos ama, pero como en el caso de Sky no paró porque él no tenía esta inhibición y esta comprensión de si le sigo pegando a mi mamá puede morir, ¿ya? Lo que tiene cierta comprensión después, como dice en la carta, de que él sabe que hizo algo malo, pero no lo entiende al 100% como lo decía el tío. Entonces, creo que eso es lo primero que como familia debemos de poner pies en la tierra. Perdón por la interrupción, Giovanna, un momentito. Es decir, no hay ese discernimiento, ¿no? Exacto. De que estoy haciéndole daño, claro. Exactamente, no hay ese discernimiento, ¿no? Y nosotros como son chiquititos decimos, no, es que más adelante va a cambiar. No, cuando ya tenemos patrones así y el chico sigue por más terapia que le demos de una u otra manera, son cosas que escapan un poco a la inhibición propia porque tenemos afectaciones a nivel de cerebro en todas estas conexiones, ¿no? Entonces, como padres sí tenemos que hacer un seguimiento súper bueno. Y una madre no tiene que cargar con esto sola. Una madre necesita el apoyo de otras personas porque también tenemos una realidad. Hay madres que tienen niños con un autismo severo que viven solas con él, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser ahí? Quizás era el caso de Trudy, ¿no? Y mire, no, Trudy era una maestra universitaria, no quiere decir que Trudy no tenía un discernimiento, no tenía un conocimiento, pero ahí mismo dice, yo tenía que ponerle un cuarto o tenía que poner escondites. No sabemos más allá de la historia porque ella dice, yo busqué ayuda, a lo mejor el gobierno no le permitía por alguna razón que él ingrese a un centro a lo mejor podía tener mucho control o a lo mejor ella no estaba preparada para eso. Porque está incluso para personas que por la esquizofrenia puede darse hasta los 15 años, ¿no? Pueden ir viendo patrones y se niegan. Entonces ahora con un hijo con autismo, como tienes ya un diagnóstico previo, has hecho
un duelo y viene una comorbilidad, también te va a ser muy duro para ti como madre, ¿no? O como padre. Pero sí es importante tener esta conciencia de prevención, de que si ya nuestros hijos están teniendo conductas que van más allá de un tema, digamos, de comportamiento y va con algo más de agresividad, no tenemos por qué justificar y puede atentar contra su vida, porque hay mucha incidencia, y ya lo hemos hablado en otro programa, que cuando ellos están grandes, los chicos con autismo sufren de depresión. Entonces también ellos pueden atentar contra su vida y obviamente van a atentar contra los demás, porque ya cuando el cerebro emocional se va de lo racional, no va a haber un razonamiento, y en especial en ellos, que a ellos les cuesta más eso de ahí. Entonces sí es un tema importante y más que todo es un tema de reflexión, y que como padres tengamos un acompañamiento porque nos demos cuenta un poco de esos elementos. Giovanna, y quizás acaso muchos de los padres nos convertimos quizás en permisivos, ¿no? Digo esta palabra porque muchas veces nos abrumamos con los llantos, perdemos la paciencia y quizás tantas mordidas, patadas y agresiones, entonces quizás accedemos a lo que quieren nuestros hijos, que puede ser algo que ellos deseen, y para que no nos molesten, quizás muy bien, ya toma, ok. ¿Esto es reforzar una conducta negativa? Claro, no podemos reforzar. Yo algo que le digo a los papás, y no es que estoy promoviendo el ABA porque hay mucha situación ya con ese tema, pero sí el apoyo conductual positivo, que es un apoyo conductual que se habla mucho en los procedimientos de TEA. Sí tenemos que tener firmeza con nuestros hijos. No podemos permitir muchas conductas, y a veces permitimos, y en el momento que permitimos no estamos enseñando una habilidad social más que todo, ¿no? Por ejemplo, si mi hijo me está pegando y yo me estoy riendo, él va a pensar que es algo chistoso, o sea, que es algo que no es malo, pero estoy reforzando algo que está mal, ¿ya? Ahí es donde debemos de decir, no, a ver, entonces armar una historia social y decir pegar está mal. Hay un cuento que se llama Las manos no son para pegar, que yo lo trabajo mucho con los chicos pequeños, donde se enseña que las manos son para saludar, las manos son para dar 5. Entonces ahí lo vamos haciendo y lo vamos trabajando, pues, ¿no? Entonces sí es importante que los padres lo mediten y vayan buscando desde chiquitos trabajar en esas conductas con los chicos, para prevenir cualquier cosa cuando son grandes, pero ya cuando son grandes ya trabajamos otros elementos también. Y otra cosa es que los padres piensan que los chicos cuando ya tienen 12, 13 años siguen siendo pequeños, y no es así, o piensan que no va a tener el mismo desarrollo que un chico de 12 años, y hay muchas cosas en que ellos sí tienen este desarrollo. Y algo que decía el doctor Christopher Willard es que ya no tenemos que atribuir esto a solamente la explosión de las hormonas, de los cambios, sino que el cerebro también está cambiando. Entonces puede ser que un chico que de pequeño no tenía tantos estadios, digamos, agresividad, ya en la adolescencia lo pueda presentar. Eso también puede pasar. Entonces siempre tenemos que estar atentos a todas estas señales de alerta, pero sobre todo como sistema familiar, no solamente cuidar al miembro que tiene la situación de autismo, sino que toda la familia tiene que estar, digamos, prevenida y cuidarnos, ¿no? Porque si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a nuestro hijo que tiene un diagnóstico y que sabemos que ellos son muy vulnerables a muchos elementos y que ni siquiera la sociedad todavía entiende bien el autismo tal y en especial? Giovanna, Entonces, ajá, sí, internet sí. se escuchaba, parece que la señal está como un poco débil y por eso se escuchaba un poco entrecortado la parte final que dijiste. Tenemos mensajes de las redes, Giovanna, les voy a leer. Ajá. La señora Isabel Espinosa nos dice, buenas tardes, excelente información de mucha ayuda para los papitos. Es lamentable que no se les corrija de pequeños. La señora Laura nos dice, buenas tardes, gracias por ayudar con tan valiosa información. Otra persona, Ana María, nos dice, buenas tardes, saludos, excelente tema.
Loli nos dice, buenas tardes, saludos, muchas gracias por instruirnos con valiosa información. Loli nos hace una consulta, saludos. ¿Cómo saber si realmente es manipulación de los chicos o si realmente algo le está molestando? Bueno, es muy fácil ver el tema de la manipulación, porque ahí es donde, por ejemplo, lo que tú mencionabas, hay que ver cómo es la función de la conducta, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido a mi hijo que haga algo y no lo hace, pero me dice, dame chocolate, y yo le doy chocolate y lo hace, ahí sería una manipulación, ¿ya? Entonces, algo que desde el apoyo conductual positivo y desde la disciplina positiva, es igual que dentro de las rutinas que trabajemos con ellos, lo hagan desde el aprendizaje, desde la motivación, sin esperar algo, ¿no? Porque, a ver, sí, suele pasar que, y no solamente con los chicos con autismo, con la crianza de nuestros hijos, que siempre por esta disciplina tradicional es haces eso y te doy eso. Entonces no debe de ser así, sino que debe de saber que esa rutina es importante y que hay que hacerla porque es parte de las habilidades para la vida. Entonces nosotros como padres también podemos reforzar una manipulación reforzando con algo que ellos quieren. Entonces no debería de ser así, siempre debemos de trabajar desde el modelado, ¿no? Cuando trabajamos con chicos con autismo le decimos a los papás a mayor repetición, mayor aprendizaje. Entonces, al inicio va a ser difícil quizás manejar una rutina, por ejemplo, como el ejemplo que les puse, pero hay que seguirlo modelando. Entonces, el chico lo va a interiorizar y no va a esperar que yo le dé una paleta o que le dé algo, ¿no? Yo tengo chicos con TEA grandes, que para mí es como muy... como que he podido ver, ¿no? Que ellos apenas terminan una actividad que yo les puedo pedir dentro del consultorio y ellos mismos se aplauden, ¿no? Entonces es como que ellos ya tienen eso interiorizado y reforzado. Y sí, hay que entender la adolescencia como tal, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, y a mí me maravilla cuando trabajo con chicos adolescentes porque puedo hacer esa diferenciación entre las propias características del TEA y lo que es el desarrollo de cualquier chico de esa edad, pues no, yo tengo una pequeña, una adolescente, que ella pues tiene sus situaciones comunes, pero por ejemplo disfruta de la música, disfruta de dibujar, le gusta mucho arreglar, entonces eso también tenemos que tomarlo en consideración, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, algo que también me han manifestado mucho los papás y que creo que viene muy al caso del acompañamiento emocional, es cuando las chicas tienen su menstruación. Ya ahí hay muchos cambios emocionales, ellas pueden estar muy irritadas y los papás ya saben, ¿no? Por ejemplo, cuando va a terapia me dice, mira, está con sus días y en verdad que tú puedes ver el cambio, pero a todos nos pasa, o sea, a todas las mujeres nos pasa, ¿no? Entonces los papás a veces, pero ¿por qué está así? Entonces hay que entender que igual, así como cualquier niña que tenga su menstruación en esa semana, va a tener cambios y va a tener cambios a niveles emocionales y ahí es donde tenemos que igual trabajar en esas emociones con ellos. Los varones igual, por eso digo, aquí también viene un segundo mito, digámoslo así, ¿no? Que igual uno piensa que aunque tengan 14, 15, 16 años, siguen siendo los niños de 5 años y no es así, porque ellos también ya pueden decidir muchas cosas y de hecho va a venir esa pelea de yo quiero tener esta identificación también, ¿no? Ellos ya eligen su ropa muchas veces y los papás no, pero no te vas a poner eso. Pero es que es parte de, entonces eso también es súper importante que dentro de estas etapas de la adolescencia lo sepan, hay que leer sobre la adolescencia, así como leemos sobre la intervención temprana, porque es cuando estamos en el boom del diagnóstico, tienen que leer sobre los cambios en la adolescencia. Eso también es súper importante y ahí podemos ir viendo, por ejemplo, esta conducta es parte de la adolescencia o esta conducta va más allá. Entonces ahí yo puedo prevenir, porque más que todo lo que tenemos en los acompañamientos emocionales es prevenir que una emoción vaya mucho más allá y ya no podamos manejarla dentro del proceso terapéutico. Entonces ahí ya viene el otro especialista, que es el psiquiatra, porque ya por más terapia que tú des, ya eso no se va a manejar si no hay una medicación. Giovanna, ¿y cuándo realmente medita acudir al psiquiatra?
Ya cuando, por ejemplo, en el caso de que tengamos mucha agresión, tenga crisis muy agresivas, es decir, imaginemos que estás en casa con tu hijo y tu hijo realmente se enoja de tal manera que se autolesiona, se puede sacar sangre, te pega a ti, ya, te patea, tira cosas, destruye cosas, ya ahí hay otra cosa. Ya ahí tenemos que buscar a los otros especialistas junto con el equipo que ya tienes para ver qué más podemos hacer. ¿Ya? Porque ahí quiere decir que su nivel de inhibición está súper descontrolado. ¿Y cuál es digamos, la desventaja que tenemos nosotros? Que al no tener teoría de la mente y si no hay un lenguaje, digamos, muy funcional, va a ser muy difícil que ellos puedan entender cuándo parar. Ese es el tema, que ellos no van a entender cuándo parar. Entonces ahí es donde debemos de ir con el psiquiatra, y digo el psiquiatra porque ya este chico está en adolescencia, ya está grande, ya no debemos ir el neuropediatra, por eso es neuropediatra, ¿no? Es atención temprana, ¿ya? Entonces ahí el psiquiatra nos va a guiar. En muchos casos hay disfunciones a nivel cerebral. Yo recuerdo un caso, y sí lo voy a poner, y por eso es importante ver incluso qué psiquiatra, ¿no? De una nena que tenía muchas disfunciones y obviamente cuando yo le apliqué el MMPI era una chica con un autismo, digamos, funcional, porque habían ciertas conductas que ya daban a otro trastorno. Sale en el MMPI muchas afectaciones y se le sugiere a la mamá que vaya donde el psiquiatra. La psiquiatra le dice que tenía como que una crisis psicótica y que había que internarla, ¿no? La mamita pues obviamente no estaba preparada para eso, la chica ya no se bañaba, bueno, algún tipo de elementos, y después de un tiempo la mamita me escribe y efectivamente ya había ido donde otro psiquiatra, ¿no? Y también por eso digo experiencias y experiencias, ¿no? Y el psiquiatra había como que hecho estudios a nivel de cerebrito, entonces encontraron que había una disfunción y había mejorado la chica, ¿no? Por eso es importante buscar más allá. Si tú ves que, y puede pasar, porque es el transitar que tenemos, ¿no? A lo mejor con algunos chicos este psiquiatra te va bien, pero con otros no, entonces seguir buscando, pero no dejar de buscar, no porque tengas una experiencia negativa, porque la vamos a tener en todos los sentidos. Si tenemos estas conductas, voy a decir, bueno, nadie da con lo que mi hijo tiene, entonces no lo voy a hacer. Y también en el momento que nos puedan sugerir un internamiento, es doloroso, pero si ya en tu casa no se controla esto y no lo haces, tú estás poniendo tu vida en riesgo. Ya, y aquí es donde viene, el amor nos puede cegar. Y yo no digo que sea bonito a lo mejor en estos casos de, ay, mi hijo tiene que estar internado. No se puede convivir así, porque o él se va a morir o tú eres la persona que vas a salir agredida, y tenemos que ponernos a pensar qué va a pasar con mi hijo ya después, ¿no? En especial en nuestro país, donde no tenemos esas políticas, digamos, como tiene Estados Unidos, de una u otra manera, ¿no? Y ahí es donde debemos de tomar esa conciencia como padres, que duele, pero que en estos casos hay que saber diferenciar, ¿ya? Giovanna, y en esta cuestión de la medicación, siempre también hay que tener en cuenta los padres por qué tiempo, ¿verdad? O sea, si ya sabemos que es por la agresividad o por alguna otra cosa, por quizás no duerma el chico, pero ¿qué tiempo, verdad? Esto es lo importante, porque no es que lo voy a medicar ya de por vida. Hay chicos que, depende del diagnóstico que haga, pues no, el psiquiatra, pues no. Imaginemos que hay una correlación con una esquizofrenia, ¿no? Que me estoy inventando porque no sé qué tanto habrá esa relación, ¿no? La esquizofrenia, la persona esquizofrénica tiene que tomar medicación toda la vida, ¿ya? Pero eso nos va a explicar el psiquiatra. Lo que debemos entender, y por eso con mis papás, la medicación tiene su tiempo, no es que la va a tomar eterna, no es que un niño se va a hacer dependiente, porque las primeras miradas es que mi hijo se va a hacer dependiente. No, a ver, la medicación tiene sus funciones, entonces por eso tanto el neuropediatra, los que han visitado la neuropediatra,
y el psiquiatra dice, mira, vamos a comenzar con esta dosis, vamos a ver cómo le va. Si le va bien, y el psiquiatra, por ejemplo, te cita cada 2 meses. Y a los 2 meses, por ejemplo, si ve que el niño se ha regulado, quita la medicación. ¿Ya? O hay otros casos donde la crisis sigue, aumenta y van buscando cuál es la que le puede dar el equilibrio. ¿Ya? Por eso hay que buscar un psiquiatra súper empático, un psiquiatra que sepa del tema. Por ejemplo, desde mi experiencia, pues, a mí me gusta mucho la psiquiatra de mi hijo porque es una persona tan empática que lo último que ella buscaba con Dante era una medicación. Y ella me lo decía, no, mira, vamos a probar esto. Entonces yo creo que hay que saber encontrar el especialista, no el especialista que vas y de una te dice, no, ya esto, ya hágalo, ¿no? Sin un estudio previo, ¿no? Eso es importante también que como padres sepamos, ¿no? Y que lo logremos diferenciar, ¿ok? Por eso, no es de medicar por medicar. La persona que vayamos a elegir nos tiene que explicar. Por ejemplo, hay psiquiatras que se pueden quedar 2 horas con uno explicándole. Y eso está bien, porque así uno va a entender el por qué, cómo se va a dar el proceso, cuánto tiempo. Y uno como padre se va dando cuenta que tanto sabe que sí, vamos a quitar, está súper bien, o no, doctora, todavía siento que falta, ¿no? Pero es parte de un proceso. Ya por eso hay que darles otra calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, sí, la medicación hace que ellos engorden, ¿no? Por ejemplo, ya que hagan un deporte. Por ejemplo, mi hijo hace CrossFit, ya le gustó el CrossFit. Tengo otro nene que hace piscina, otro nene hace bicicleta, otro nene hace fútbol. Pero aquí viene también que otras oportunidades le demos a nuestros hijos, ¿ya? Cómo ir compensando, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, complejo, yo lo entiendo, pero hay que saber cuándo ya nos toca ese proceso, ¿no? En especial cuando tenemos crisis muy fuertes, hay que buscar esa ayuda. En especial, como dicen los especialistas, a mayor edad temprana, mejor, porque podemos ayudarlos, en especial porque su cerebrito está en desarrollo. Así es. Giovanna, la señora Ana María nos dice, nos ha escrito en las redes, el niño autista no tiene conciencia de sus actos. ¿Tú qué opinas como profesional? Depende de los niveles de funcionamiento cognitivo. Hay chicos que en realidad, yo no digo que no tengan conciencia al 100%, pero en estos elementos de inhibición yo diría que no los tienen, porque se dejan llevar por el cerebro instintivo. Pueden tener conciencia de otras cosas, ¿no? Tengo hambre, el hambre es instintiva, es algo innato del ser humano, entonces ellos lo van a manifestar. Pero por eso depende mucho de cuál es el nivel. Por ejemplo, en el caso de Sky, él tenía discapacidad intelectual. Entonces, al tener discapacidad intelectual, obviamente que Sky no iba a tener conciencia porque no le permitía entender. Él se dejaba llevar por la emoción, por el enojo, y tenía los actos como los tiene una persona súper enojada, pero más allá de eso, Sky definitivamente debe haber tenido ya otra situación. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Y por eso la importancia de ir a otros especialistas, ¿no? Al psicólogo clínico, al psiquiatra. Cuando un especialista les dice, ¿no? Mire, visite, por ejemplo, tal cosa, no lo dice porque, ay, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo ve? No, lo dice porque está viendo quizás un patrón de riesgo. Entonces quiere que visite al especialista para prevenir. Eso también es importante que como padres lo asimilemos, ¿no? Cuando les decimos, mire, sería bueno que lo vea un psiquiatra, todos los padres es, no, pero yo no lo quiero medicar. Entonces ahí es donde viene una explicación, no, mire, pero vamos a ver, hay que ir en casos, ¿no? No es que nosotros queremos que el chico vaya con una medicación, pero hay casos y casos, ¿no? Entonces eso es súper importante desde el amor, desde el respeto, que entiendan que cuando nosotros como especialistas a lo mejor lo sugerimos, incluso a veces ni siquiera sugerimos la visita porque ya lo van a medicar, sino que hay algo que nos da un riesgo y nosotros no somos los más adecuados, por más psicólogos clínicos que seamos, pero el psiquiatra a lo mejor puede decir, no, mira esto. Entonces uno, le dijo eso, perfecto, ya nos quedamos tranquilos porque ya se hizo la prevención, ¿ya? Entonces, si a veces mandamos a que visiten al psiquiatra, que sé que es como, a veces hasta por prevención, porque vimos algo que nos parece, si el psiquiatra dice, no, Giovanna, ok, me quedo tranquila, porque ya el especialista de eso ya lo dijo.
Así es, en algún momento a mí también, a mi hijo lo mandaron al psiquiatra, pero me dijo, bueno, no sé qué hace aquí usted porque no hay necesidad, pero cumplí con eso, ¿verdad? Ya, Giovanna, dime algo, ¿todas las personas con autismo son agresivas? No, no todas las personas con autismo son agresivas. No, yo creo que aquí viene mucho y por eso cada uno es diferente, aunque tengan las mismas sintomatologías. Por eso es un espectro, por eso es como un arco iris de varios colores. No todos los chicos con autismo son agresivos. Por lo general puede ser, yo creo y lo asocio mucho a cuando hay muchos problemas a nivel de perfiles sensoriales y eso va mucho de la mano con el tema conductual. Entonces, algunos chicos sí, su autismo es fuerte, digámoslo así, entonces ellos desde chiquitos presentan conductas conductuales que pasan más allá de la inhibición. Entonces ahí es donde más debemos de trabajar y hacer un seguimiento y trabajar muchísimo. Hay chicos, por ejemplo, a ver, chicos que cuando se frustran se pueden pegar la cabeza, pero es por un tema sensorial, ¿no? Se puso bravo con algo, entonces como ellos no hablan, yo no sé si les pasa, por ejemplo, a mí me pasa con Dante, que cuando él se enoja tanto, él lo que hace es como querer darme cabezazos, entonces yo le digo, a ver, trato de ponerle la emoción, a ver, ¿estás enojado? Sí, ya, estás enojado, entonces vamos a respirar, le digo, el hecho de que estés enojado no implica que vas a pegarme a mí, ¿ya? Entonces, desde ahí hay que hacer una explicación, aunque nosotros digamos, mi hijo no me va a entender nada, no. Y ahí trabajo con los pictogramas y todo como diciéndole, yo me puedo enojar y el enojo es una emoción válida, pero yo no voy a ir a hacerle daño al otro porque estoy enojado. Entonces, eso también es súper importante, trabajar en un buen programa de gestión emocional para que ellos interioricen lo que puedan interiorizar dependiendo de su nivel de funcionamiento cognitivo. Y si se logra, muchos chicos dicen no. Entonces aquí viene el tema de la inhibición, por eso trabajar también en un programa de funciones ejecutivas. Esto lo trabaja tanto el psicólogo y tanto el terapeuta ocupacional, ¿ya? Entonces, esto hay que irlo viendo y valorando. Y yo creo que también cuando tenemos estos chicos con mucha agresividad, la firmeza tiene que darse, ¿ya? No podemos decirles, no, mi amor, no me pegues, no, hay que ser firmes porque en ese momento ellos se detienen, porque no tienen la inhibición. Y muchos padres dicen, no, es que me da pena. No, a ver, no estamos hablando de que los estamos maltratando, estamos hablando de firmeza porque él no se controla. Y si yo no tengo firmeza, me puede hacer daño a mí. Claro, y a través de lo que le decimos, ellos pueden comprender. Es decir, si yo grito, lo voy a poner más tenso. Si yo le ruego, no, mira, pórtate bien, tampoco. Pero es un tono intermedio, ¿verdad? Donde ellos escuchen que es autoridad, que es en serio. Exacto, sí, ellos, yo tengo muchas mamás que me dicen, yo le hablé serio y se le fue totalmente la crisis, ¿ya? Ellos entienden eso, pero hay que ser firmes, que nos vean que estamos también enojados, pero que no es que te estoy pegando o hago algo, sino que la firmeza y ellos enseguidita se ponen en la firmeza, ¿no? Entonces sí, como cualquier hijo, papitos, como cualquier hijo, con un hijo, cuando uno tiene que corregir a un hijo, la corrección, ¿no? Con nuestros hijos con autismo también, no hay una diferencia ahí, porque igual estamos criando, entonces ellos tienen que saber cuándo sí y cuándo no. Eso es muy Giovanna, importante. tenemos bastantes comentarios. Voy a tratar de irlos leyendo y como para que tus respuestas sean cortas, para que alcance el tiempo. Ana María nos dice, diagnóstico es importante para detectar el grado de autismo y buscar ayuda para anticipar acontecimientos. Ese es uno. Claro. Sí, bueno, acuérdense que el DSM-5 habla de niveles de funcionalidad. Lo que hay que ver es cómo están los niveles de funcionalidad en las diferentes áreas. Lo que se habla ahora es que un chico puede tener nivel de funcionalidad 1, que es el más funcional en autonomía, pero puede tener nivel funcional 2 en cognitivo, por ejemplo. ¿Ya? Y obviamente, pues, ya desde el psicoanálisis te habla de otros elementos. Entonces, depende de cómo lo maneje el especialista que te dé el diagnóstico. Y Ana María mismo nos dice, es verdad, hay padres que son permisivos. Debe ser por la situación que antes estábamos hablando, que yo te hice una pregunta de los padres permisivos. Isabel Espinosa nos dice, buscar la ayuda de los profesionales para prevenir y no lamentarse después. Es verdad.
Exacto. Sí, súper importante que busquemos el equipo terapéutico para que nos pueda ayudar y trabajar Ana con María nuestros hijos. también nos hace otra pregunta, creo que. La conducta positiva siempre se debe trabajar. Hay muchas herramientas para trabajar con ellos. Sí, hay que trabajar muchísimo con el apoyo conductual, se pueden armar programas. Lo bonito del apoyo conductual es que se hace mucho con los padres, entonces se trabajan mucho las necesidades en ese momento de los papás. Entonces surgen mejores efectos porque los escogen los papás. Como digo, ya no nosotros los especialistas, sino que nos basamos en la necesidad de la familia. Otro comentario dice, la familia es la gestora del progreso del niño, trabajo en equipo. Es que realmente sin la familia el niño no puede hacer nada, no hay avances, ¿verdad? Así es, sí, sí, todo es con la familia. La familia es la persona que puede ayudar a manejar esto, ¿no? Porque ellas Javier pasan... Adolfo, ya sigue, termina la... No, tranquila ya. Okay. Ya, Javier Adolfo nos dice, buenas tardes, ¿cómo puedo corregir a mi hijo que empieza a pellizcar? Bueno, aquí tendríamos que hacer una ABC, porque no sabemos por qué lo hace. Lo puede hacer por un tema de regulación sensorial, lo puede hacer porque ustedes sin querer han reforzado la conducta, lo puede hacer por escape, entonces habría primero que ver. Sería bueno que con la psicóloga o el psicólogo que trabajen, pues hagan el ABC y puedan determinar cuál es la función de peñiscar como conducta. Daisy Macías nos dice, saludos desde Puerto Viejo, excelente programa. Ana María, la alimentación también influye en la conducta debido a su ansiedad que puede producir. Claro, sí, claro que sí. Acuérdense que, bueno, desde los últimos estudios, pues, y bueno, ya tenemos muchos años donde la mayoría de niños, pues, tienen su dieta y la dieta ayuda muchísimo a regular niveles en su cuerpo. De hecho, ahorita creo que se valora mucho más el tema de la alimentación como tal sana, no solamente en los niños con autismo, sino en todos nosotros los seres humanos, de que comamos más saludable para tener menos intoxicación en nuestro cuerpo y en el funcionamiento. Entonces, la mayoría de niños con autismo tienen su situación a nivel digestivo, entonces sí, súper importante. Otro comentario, Carol Orrego nos dice, mi hija se autoagrede y se muerde hasta sacar sangre. Le recomendaron que tome pregabalina y que le quite el espirón y que la contenga en casa, pero me toca hasta amarrarle las manos. Bueno, ahí, Carol, no sé, pues, cómo ha sido, pues, tu recorrer con los especialistas, si es que has ido ya donde un psiquiatra, pero ya sería bueno que busques otras alternativas con tu hija, porque el hecho de que tú la amarres también hace que su agresividad sea mucho más fuerte, ¿no? Esto también hay que entenderlo, ¿no? Cuando uno va al neurociencias, ¿no? Porque aparte, bueno, de trabajar con autismo, yo hice muchos años prácticas en neurociencias. Obviamente, pues, ellos pasan en un tiempo ahí, se les da cierta terapia ocupacional hasta que bajen los niveles de agresividad y se hace todo un tratamiento con la familia, ¿no? Pero tenerlos amarraditos, y entiendo que ya, si tú ya tienes que amarrar a tu hija es porque realmente el tema está súper fuerte, creo que sí sería bueno que busques otro tipo de ayuda, ver cómo te pueden ayudar en ese sentido, porque amarrarla también hace que ella sea más agresiva, porque obviamente se va a desesperar y se va a enojar. Entonces tú no puedes manejar esa situación, tiene que ser un lugar, un especialista adecuado que manejen esas situaciones, que tienen la experiencia y que pueden manejar esos niveles de bajar esas conductas. A ver, también Aura Guerrero nos dice, buenas tardes, excelente tema y profesional. Laura nos dice, mi niña tiene problemas de sueño, ¿a qué especialista voy? Ya, cuando tenemos el tema de problemas de sueño, obviamente pues tienes que consultar con tu neuropediatra. Hay algunas cosas que ellos mandan, como es la melatonina, dependiendo del neuropediatra que elijas, y él te puede guiar para ver el tema de problemita de sueño. Listo. Tengo otra pregunta. ¿Con qué frecuencia ocurren esos casos de agresividad en personas con autismo?
Tienen que haber muchos casos de personas con autismo que tienen agresividad. Creo que no se los visibiliza mucho porque los papás no los llevan donde los especialistas, ¿ya? Porque obviamente, a ver, trabajar con estos casos implica que el terapeuta que vaya a trabajar con estos casos sepa que también va a salir, digamos, mordido, va a salir sin querer, peñiscado, ¿ya? Entonces, creo que no todo el mundo tiene la experticia. Y yo en estos casos, por ejemplo, cuando veo chicos que tienen un nivel de conducta muy altos, por ejemplo, yo creo que es súper importante un terapeuta varón, ¿ya? Porque el varón tiene más fuerza que nosotros como mujer y le dan un poquito más de respeto por el tono de voz, ¿ya? Entonces, pero sí soy muy consciente de que tú puedes llevar a tu hijo donde un especialista y el especialista al ver esas conductas te diga, nosotros no estamos preparados para trabajar, o sea, sí pasa. Ya somos muy poquitos los especialistas que trabajamos con casos de niños que tengan ciertas conductas, pero, por ejemplo, en mi centro, yo esos casos sí lo derivo a uno de mis psicólogos que es muy bueno a nivel de conducta y es varón. ¿Ya? Y a veces tienen que haber 2 terapeutas varones para trabajar. De ahí tuve el caso de una adolescente que ahí sí yo intervine y nos tocó, bueno, me tocó en algunos elementos incluso como que hacerle juego, siempre le tenía sostenida la mano porque donde yo soltaba la mano ella me podía pegar, ¿ya? Y le cogía la mano desde la amor, quería que ella se sienta como que, wow, es intrusiva ella, ¿no? Pero controlábamos, ¿no? Trataba de que haga una actividad, se enojaba. De ahí yo le decía, mira, vamos a salta, ¿no? Ahí sí tenía que utilizar algunas técnicas, tenía 2 terapeutas varones conmigo, y lo bueno es que se ha logrado regular, pero ella le tenía mucha, para ella el papá era una autoridad, las mujeres no. ¿Ya? Entonces, por eso es que ya después yo dejé el proceso con mis 2 terapeutas varones, porque yo me di cuenta de eso, yo me di cuenta, pero miren, aquí viene una serie de elementos también de cómo te has involucrado, bueno, un tema familiar también, de cómo es tu proceso y cómo a veces quizás un papá puede ser más firme y mamá puede ser más permisiva, entonces los chicos también lo pueden ver con los terapeutas. Entonces yo, por ejemplo, ahí me di cuenta que ella con terapeutas mujeres por el momento no, porque no nos veía como autoridad, por más de que pongamos firmeza, pero con un terapeuta varón funcionaba muy bien y le va muy bien, ¿ya? Ahorita ya vamos pero claro, también el papá hace poco visitó a la psiquiatra y le aumentaron un poquito la dosis y le ha ido súper bien, ¿ya? Entonces él mismo como papá me dijo, Yoba, ¿tú crees que ya podemos intentar que vaya a terapia ocupacional? Y yo le dije, yo la veo muy bien, la veo controlada, porque la terapeuta ocupacional que yo tengo es mujer. Entonces le digo, vamos a intentarlo. Entonces, en estos próximos días vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Sí se puede, pero aquí en estos que ellos se familiaricen con el espacio, que nos vean como autoridad también, y que no simplemente, y que no nos hagamos otra cosa. Como ellos saben que estas conductas nos pueden ver como asustadas. Entonces yo le digo, no, siempre firmes y aunque tengamos un temor, yo le digo que hay que hacer como Matrix en estos casos, pero no todo el mundo trabaja con este tipo de casos. Entonces, va a haber más casos, Jessica, pero incluso en eso, siento que falta más especialistas que trabajen con estos casos. No es fácil. Trabajar con este tipo de casos no es para nada fácil. Porque tenemos que tomar en cuenta que nos van a pegar. Ya, yo no te puedo decir que a mí nunca me pegó. A mí muy buenas pegadas, ¿ya? Pero yo no veía eso. Yo veía él, quiero ayudar, ¿ya? Y yo no digo que si tú como especialista no coges este caso eres malo. No, está bien, porque a lo mejor no te sientes preparado. No tienes las herramientas. Entonces, sí hay que buscar un especialista que pueda pues manejar la situación, pero con un equipo, ¿no? Aquí nosotros trabajamos en equipo con el psiquiatra, el papá, los terapeutas varones, y se ha logrado, ¿no? Ya en casos donde yo he visto que el tema va mucho más allá, ahí sí pues
he dejado el caso ya con psiquiatría y que cuando ya tengamos un control más fuerte, podemos retomar la parte psicoterapéutica. Claro, y sobre todo, Giovanna, empezar desde pequeños, cuando empiezan los niños con estas conductas, porque es difícil a un niño pequeño hacerle contención. Es difícil. A un grande, imagínate. Ahora a un grande, más aún. Entonces me han contado, sí, situaciones así. En una ocasión una mamá que lo llevó a un hospital a un niño y la verdad es que era el guardia, el médico, el enfermero, bueno, todos encima de un chico de 14 años, bien alto y corpulento. Entonces es complicado, ¿no? La familia sufre por esta situación también. Giovanna, tengo un comentario de una mamita. Sí. Guadalupe nos dice, saludos desde Daule. Mi hijo tiene 7 años. Gracias a Dios hemos superado muchas conductas negativas, pero a él le genera crisis cuando hago algún movimiento donde no lo incluyo. Por ejemplo, salí a botar la basura sin él. En ese momento me hace repetir esa acción. Es decir, coger otra vez la funda y hacerlo con él. Si no, se genera una crisis de rabieta. Igual me recomendaron un psiquiatra. ¿Qué le puedes decir a ella? Bueno, ya acuérdense que ellos tienen patrones repetitivos. Entonces, lo que él se ha acostumbrado es como usted dice, o sea, si tú sacas la basura y no me llevaste a mí, ¿cómo no me vas a llevar a sacar la basura? Entonces ahí pues sí hay que hacer un trabajo psicoterapéutico. Si es que su niño no tiene tantas, digamos, arriba, es simple el evento, eso es tema de funciones ejecutivas. Por lo que nos cuenta, ¿no? Porque no podemos hacer que hayan otras conductas, ya eso lo tiene que reflexionar usted. Eso sí se puede trabajar a nivel psicológico, va a demorar un poquito más, pero igual visita al psiquiatra, como dijimos, a lo mejor es por prevención, ¿ya? Y por eso la mandaron. Tenemos otra pregunta, a ver, nos dice Malena Cáceres, ¿cómo saber si es manipulación o no? Ya, como decíamos anteriormente, si usted refuerza una conducta y tu hijo hace algo y obtiene algo, eso es manipulación. ¿Ya? O sea, yo te hago caso solo si me das eso de ahí. Entonces ahí sí tenemos que cambiar esos patrones. Bien, otra tenemos, la señora María Peñafiel nos dice, ¿qué me recomendaría? Mi hijo cuando pasa algo que no puede o no quiere hacer, solo llora, no se pega ni se hace daño, solo llora, se frustra con bastante facilidad. Ya, esa puede ser su respuesta frente a una situación que no la comprende o no la entiende. Entonces ahí deberíamos de trabajar con historias sociales, gestión emocional y como digo, siempre poner la emoción, ¿no? Llorar puede ser de enojo también, entonces ayudarlo a diferenciar cuando lloras por tristeza, cuando lloras por enojo y que también puedes llorar por frustrarte, ¿no? Y no está mal. Pero buscar otra conducta, a ver, ya no pudimos sacar la basura juntos, ¿qué te parece si ahorita nos ponemos a hacer un rompecabezas juntos? ¿No? En ellos demora más razonar, ellos pueden llorar mucho tiempo. Lo que yo hago con mi hijo es estar como que al lado y decirle, sé que estás enojado, sé que querías hacer esto conmigo, pero no siempre vamos a poder hacerlo. Como que diciéndole y enseñándole que también tiene que aceptar que no siempre el mundo va a ser como él quiere. Y sí es duro, pero hay que trabajarlo. Así es. También tenemos un comentario de Marjorie Patricia que nos dice, excelente programa, siempre con temas que nos ayudan a poder poner en práctica en nuestros niños y jóvenes y adultos. Felicitaciones, sigan adelante. Saludos desde Puerto Viejo. Giovanna, ¿cómo enseñar a un chico con autismo, sobre todo si no es verbal, a demostrar su malestar de manera que no sea la agresividad, pues no, para que no se dé? Ok, bueno, lo que siempre digo es súper importante un programa de gestión emocional desde chiquitos. Hay una manera que hay un centro, creo que tiene un programa bien bonito, que en algún momento hicimos una presentación y pero desde imágenes y de ahí las pongamos en estos procesos que hay que hacer. No yo diga si ya lo
incluso, y recuerden que en el autismo, como ellos son muy memoristas, tú le puedes hacer una... no entienden que es feliz. Entonces hay que empezar con un buen programa de gestión emocional y siempre, como digo, poner nosotros. Sé que estás frustrado, entonces como que poco irles eso de ahí. Como digo, es difícil porque biológicamente hay que trabajar muchísimo para que todas esas conexiones se den de tal manera que a medida que vaya madurando, le vaya también ahorita como se está utilizando mucho en mindfulness en Estados Unidos, hubo un estudio que nos presentó el doctor la semana pasada donde decía que en el niño con autismo hubieron mejoras en la amígdala al hacer y en la corteza prefrontal, porque nos lleva a... Eso también es algo nuevo, yo lo voy a decir porque igual lo hice la semana pasada, y ayuda muchísimo, ayuda a la atención, ayuda a la ansiedad. Entonces hay muchos elementos que podemos utilizar para ayudar a nuestros hijos a canalizar las emociones. Y también él decía que nosotros como padres podemos hacer mindfulness y puede ayudar a gestionar tus emociones también por ser un cuidador o en el momento que hagas una terapia, ¿no? Entonces eso podría ser un poquito. Giovanna, ¿pueden existir causas biológicas en la persona con autismo que haga que tenga un comportamiento agresivo? Sí pueden haber causas biológicas. Acuérdense que siempre tenemos que estudiar un poquito nuestra historia familiar, nuestra historia, ¿no? Cuando uno hace una entrevista, por ejemplo, en una evaluación neuropsicológica, uno pregunta, ¿en la familia ha habido alguno de estos trastornos? Entonces, eso influye. Por eso yo dije, no todo va a ser autismo. Si en mi familia hay depresión, mi hijo puede heredar depresión porque está genéticamente. Si en mi familia ha habido casos de esquizofrenia, y bueno, si nos vamos a la línea del tiempo del autismo, al inicio se decía que era una esquizofrenia infantil, ¿no? Hay muchas cositas que pueden quedar, ¿ya? Entonces, por eso es importante que veamos, a ver, en mi familia, ¿qué hay? ¿Ya? En mi familia hay hipertensión, mi hijo puede tener hipertensión. En mi familia hay trastornos de ansiedad, mi hijo puede heredar un trastorno de ansiedad. Más allá que en el autismo hay ansiedad, pero habría más, digamos, preponderancia de la ansiedad porque genéticamente está en mi familia, ¿ya? Entonces eso también es muy importante, que seamos conscientes de, y yo siempre le digo, a ver, en su familia, ¿qué trastornos hay? Ya, ay, no, en mi familia hay esto, ok, entonces mire, sale el trastorno, la comorbilidad, digamos, el trastorno de atención, pero es que mi hermano, mi papá y yo fui diagnosticada con trastorno de atención. Mi hijo, aparte de tener autismo, puede tener trastorno de atención e hiperactividad. Entonces eso también es súper importante que lo tomemos en cuenta, pero sí se puede. Giovanna, ¿las personas con autismo pueden sentir la ansiedad de su cuidador o de sus padres y desencadenar en agresividad? Sí lo pueden sentir. Y si vamos a un precepto de disciplina positiva dice que, como dice, un niño desalentado es un niño mal portado. Y nuestros hijos pueden ver nuestras caritas, ¿ya? Cuando los retamos, ¿no? Si usted ve, a mí una vez me pasó y yo ahí me di cuenta, porque nadie es perfecto, que yo reté a mi hijo, le dije algo porque estaba muy frustrada y vi su cara y él comenzó a llorar y dije, y sí se puede dar. Yo le dije, no, mi amor, discúlpame. También es importante que nos disculpemos con nuestros hijos, como que, mi amor, discúlpame, pero también hablarles de que tú puedes estar estresada, de que tú puedes sentirte triste. Hoy no es un buen día, mamá está triste, está haciendo todo lo posible para poder que estemos tranquilos, pero ellos sí lo perciben. ¿El sueño puede ser otra causa para que un niño que no duerma bien se ponga agresivo? Sí, el sueño también, por eso es súper importante. Por algo necesitamos nuestra siestita en la noche, porque nuestro cerebro descansa. Un niño que no duerme es un niño que su cerebro no descansa, entonces va a estar mucho más preponderado a muchos niveles de irritación y de nervios, porque no hemos descansado. Entonces, por eso es súper importante también buscar al especialista que nos ayude para poder regular. Ahora, el tema del sueño es un gran problema en el autismo y puede demorar, pero hay que irlo haciendo. Las rutinas, hablemos de las rutinas. ¿Pueden ayudar a un chico con autismo a dejar quizás la agresividad?
Sí, porque acuérdense que muchas de las crisis que ellos pueden tener es cuando sus rutinas se ven afectadas, ¿ya? Pero yo lo que sí recomiendo a los papás también es que igual hagan cambios en las rutinas de vez en cuando para ir probando y para ir disminuyendo estas crisis, porque es real que el mundo no siempre va a estar como ellos creen. Entonces, en algunas cosas yo les voy diciendo, mira, si a él le gusta comer siempre en ese lugar, mañana por alguna razón no va a comer, pero tú ya sabes que va a haber una crisis, pero hay que irle como poquito a poco también ayudándolos a que tengan más flexibilidad. La última pregunta de las redes, Ana María nos dice, si hablamos de hiper e hiposensibilidad, ¿cómo trabajar para bajar o subir estado conductual? Ya que hay variantes. Ya, eso de ahí hay que trabajarlo con el terapeuta ocupacional, la persona que está certificada en integración sensorial, que es la persona que nos va a dar las guías a nosotros, a la familia y a los terapeutas para poder trabajar y para poder entender. Entonces, ahí sí, yo respeto mucho y siempre yo, por ejemplo, le consulto a mi especialista porque ya lo hemos hecho en otros programas. Hay crisis que son sensoriales, que no son conductuales. Y ahí directamente necesitamos que el terapeuta ocupacional nos guíe. Ya, yo hace poco también tomé un curso en esta situación para conocer, es un nuevo modelo. Un poquito de problema con la señal. Entonces, por eso digo que el terapeuta ocupacional es la persona que nos puede guiar en temas de perfiles. Giovanna, ya estamos casi por finalizar y quisiera que después de todo lo que hemos hablado en resumen, ¿qué consejos más quizás les puedes dar a los padres en estos casos que sus hijos tengan en esta agresividad? Hola, ¿me escuchas, Giovanna? Sí, sí te escucho. Ay, el internet está medio raro. Ya, que busquemos ayuda, que no carguemos nosotros con todo, no podemos. Ya, en especial cuando tenemos chicos con mucha agresividad, es importante que tengamos esa conciencia de que nosotros debemos de también prevenir un poquito a nuestra sobrevivencia, porque ellos necesitan de nosotros, visitar a los especialistas, consultar con nuestros especialistas y trabajar todos estos elementos, ¿no? Que el amor todo lo puede, pero hay cosas que no va a poder. Entonces, no cegarnos y no creer que todo es autismo, sino que hay cosas que también se pueden dar por comorbilidad. Brevemente, ¿podrías explicar a la señora Laura Noemí, que nos ha escrito, qué es una crisis sensorial? Bueno, es súper largo, Laurita. Esto debería explicárselo un terapeuta ocupacional, que es la persona indicada. Hay muchos programas que tiene Jessica, ahí han entrevistado, pero bueno, mire, nuestros chicos tienen un perfil sensorial, pueden ser hipo o hiperreactivos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que mi hijo tiene hipersensibilidad auditiva. Entonces, estamos en un lugar y hay mucho ruido, entonces su crisis puede ser por la hipersensibilidad auditiva, no porque sea conductual. Entonces, por eso decimos que hay que diferenciar, ¿no? Entonces, igual, pues, esto puede buscarlo con terapeutas ocupacionales. Comentario nos dice la señora Laura, nos agradece, dice, y gracias, no se imagina cuánto me ha ayudado. Javier Adolfo también nos dice, muchas gracias, excelente programa. Bueno, Giovanna, hemos llegado al final, te agradezco mucho por toda tu excelente intervención, por haber respondido todas las dudas y las preguntas de los papitos que nos escriben desde las redes. Y bueno, recuerden que para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.